miembro de aquí del Museo del Ferrocarril. Como voluntario. Como voluntario aficionado. Y aquí están algunas de mis muestras, algunas de mis maquetas, todas hechas en cartulina, con trabajos en cartulina de mucho tiempo, de mucha dedicación. Es un trabajo a veces en algunas partes bastante complejo, pero bueno, para que vean todo lo que se puede lograr con este material, con la cartulina, todos los efectos que se pueden lograr, están pintadas con acrílico. Y bueno, y es un trabajo, el resultado es un trabajo bastante interesante. ¿Cómo fue que te motivaste con el tema ferroviario? Bueno, desde muy niño, yo soy de Santiago de las Vegas. Hay un reparto que se llama El Nuevo Santiago, que frente a donde vivían mis abuelos, tenía una línea de ferrocarril. Desde muy niño me llamó siempre la atención ver estos equipos, ¿no? Principalmente su sistema de rodamiento, que como niño, en fin, lo veía y lo encontraba muy complejo, muy interesante. Y yo a veces me explicaba cómo es posible que dependiendo de dos raíles se puedan mover estos equipos tan grandes, se puedan mover toda esta armazón de hierro, con ese sistema tan complejo de bielas, de muelles. Y entonces me fue llamando la atención poco a poco todo eso, sus ruidos, las vibraciones, el pito. Y nada, casi gran parte de mi infancia la viví allí, viendo pasar muchos trenes, hasta que ya fue una cosa que a medida que fui creciendo me fue cautivando, me fue gustando y ya formó parte de mi vida. Mi familia, una parte de mi familia, una prima de mi mamá, que vivían en Quibicán, prácticamente al lado del paradero de Quibicán, en la estación ferroviaria, fue operadora, trabajaba allí. Y nosotros, mi mamá nos llevaba a mí y a mi hermano todos los fines de semana allí a Quibicán, y también toda parte de mi familia estuvo muy vinculada con el ferrocarril. Mi mamá también se crió allí, parte de su niñez y su adolescencia estuvo muy vinculada con el ferrocarril. Y me parece que tuve todo a mi favor en ese aspecto, para que fuera parte de esto. Tú llegas también con el tema de la práctica al ferrocarril. ¿Eso es paralelo o es independiente de una cosa de otra? Bueno, yo siempre he dicho que yo aprendí a pintar por los trenes, porque hasta que tenía 5 años, 6 años, lo que pintaba eran locomotoras nada más, pero yo hasta ese momento no sabía si tenía condiciones para las artes plásticas, ¿no? Y lo que pintaba era muy rústico, por supuesto, el propio la edad. Pintaba las locomotoras, lo que veía en ese momento que pasaba por frente a mi casa, lo que veía era lo que reflejaba en una hoja, en un papel. Ya después, a medida que fui cogiendo un poquitico más de edad, mi mamá, mis abuelos y mis padres vieron que ya tenía condiciones, tenía actitudes para las artes plásticas, y me ingresaron en la Casa de la Cultura, y ahí seguía pintando locomotoras, pero ya hacía otras cosas. Hacía rostro, paisajes. Después, con el tiempo, me di cuenta que sí, ya tenía actitudes para las artes plásticas, pero yo pienso que todo estuvo muy vinculado, una cosa con la otra. ¿Y las habilidades manuales? Bueno, eso fue más para acá. Ya las habilidades manuales las empecé a desarrollar. Yo estuve muchos años como artista plástico. ¿Pintabas trenes? Pintaba trenes, pero ya no tantos trenes. Ya hacía paisajes, hacía pósters de películas de ciencia ficción, sobre todo. He participado en muchos eventos de artes plásticas, en proyectos, he estado en varios proyectos. Pertenecía a la Casa de la Cultura de allá de Santiago de las Vegas. Fui alumno de Pedro del Valle, de Juan Carlos Zamora, muy buenos profesores ambos. Hicimos
como dije, muchas exposiciones y en muchos eventos que no estaban solamente asociados al tema del ferrocarril, eran otras cosas. Yo hasta el año 2005-2006 no tenía un estilo propio, no sabía cómo definirme como artista, o sea, que me dar un discurso sobre mi obra como artista, ¿no? Que me caracterizara mi obra como artista. Y como ya tenía referencia con el ferrocarril, con los trenes, me dije, bueno, ¿por qué no puedo vincular el tema del ferrocarril, de los trenes con las artes plásticas? Se puede hacer una fusión y integrar estos dos géneros, ¿no? Estos dos estilos. Y por ahí empecé a hacer mis primeros trabajos del tema de los trenes, primeramente vinculada al erotismo. Ya después habían otros trabajos que no eran tanto como eróticos, sino con otros tipos de temas, como es el destino, las dimensiones, las vías del ferrocarril, que indican un camino, un principio, un fin sobre la vida, lo que simboliza el destino, la muerte. Y bueno, así un sinfín de ideas, que es lo que he estado haciendo más o menos de hace unos años hasta ahora, es sobre ese tema. Volviendo a las habilidades manuales, ¿puedes contarme cómo fue que las desarrollaste? Es decir, que me decías que es un poco más para acá. Sí. Aunque por las exposiciones entiendo que también ha sido algo que lo llevas de bastante tiempo, ¿no? Sí. Bueno, después de todo esto que expliqué sobre un poco la historia de mi vida artística, ¿no? En las artes plásticas, nunca había hecho una maqueta por la parte manual, nunca había hecho nada. Y allá en Santiago de la Joya hay otro muchacho que hacía maquetas de trenes. Y yo fui y lo visité porque vivía cerca de mi casa. Y lo visité y trabajaba bien. Y yo me dije, bueno, si él lo puede hacer, quizás yo pueda hacer también, experimentar, ¿no? Porque no había hecho nada anteriormente. Y esta fue la primera maqueta mía que yo hice, hace como alrededor de 20 años atrás, hecha en cartulina. Este fue mi primer trabajo, este fue mi primer experimento, por así decirlo. Tiene 20 años ya. Sí, casi 20 años. Y entonces... ¿Qué tipo de máquina es? Esa es una TEN 2TK, ¿no? Una TEN 2TK, rusa, proveniente de Rusia, de las que Cuba hizo una adquisición aquí. Entraron varios aquí al país. Y entonces yo experimenté con esta, después hice esta de vapor, que no la había terminado, pero bueno, la terminé para la ocasión. Y después hice esta. Todas hechas, bueno, como dije anteriormente, hechas con materiales en cartulina, muy complejo, es un trabajo de pensar un poco a la hora del ensamblaje, de pensar un poco de cómo se van a hacer las piezas, integrarlas. ¿Alguien te ha ayudado, te ha orientado, el amigo tuyo que tuviste? No. O sea, ha sido totalmente... Esa es la otra parte, la he hecho yo solo empíricamente, dándome cuenta, lograr las baranditas con la cartulina, cómo hacer las escaleritas, el sistema de las ruedas, los muelles helicoidales, los muelles de suspensión, los ejes, las cajas de compresión de aire, todo eso es hecho en cartulina, pero para hacer la primera vez tuve que sentarme y pensar un poco, ¿no? Pero ya después, a medida que la fui haciendo, fui dominando ya la técnica en cartulina, ya me fue más fácil para hacer las otras, las demás maquetas. Me fue un poco más fácil. Y nada, de dominar la técnica, están pintadas con acrílico, porque el acrílico es un material que es como si fuera un plástico y es propio para todo este tipo de trabajo. Y aparte de su terminación, cuando se seca, da un gran brillo. Y eso es lo que parece que parezca que es plástico. Y nada, y pienso seguir trabajando sobre este tema y en un futuro ir integrando la parte plástica con el ferromodelismo. Como que dé un discurso, como que la obra como que tenga que ver
con, con los trenes, ¿no? Con este tema que diga algo que pienso que tiene muchas cosas para decir. El tema del ferrocarril tiene muchas aristas y tiene muchas cosas para decir a través de este tema. ¿Has participado en varias exposiciones de ferromodelismo? Bueno, aquí en el museo he participado desde el año pasado en varios eventos aquí que se han hecho en el museo, pero el año pasado participamos en el Día Internacional de los Museos en el portal del planetario. Allí se hicieron muestras de varios museos, ¿no? Entonces Pedro y yo, que somos ferromodelistas de aquí, tuvimos la oportunidad de poder mostrar nuestras maquetas ahí representando el Museo del Ferrocarril. Ante el público. Ante el público. Tuvo buena acogida. Sí, tuvo muy buena acogida, gustaron mucho los trabajos, sobre todo a los niños. Y sí, las personas que estaban allí presentes les gustó mucho las muestras de nosotros. ¿Tienes particular interés en algún modelo por hacer o de los que has hecho? Bueno, sí. Tengo interés en hacer casi todos los modelos, lo que es referente al ferrocarril cubano. Y también tengo interés en un futuro, en trabajo futuro, en hacer sobre algo del exterior, sobre todo locomotoras eléctricas alemanas. Son muy buenos diseñadores, tienen una idea muy amplia de lo que es el diseño en ferrocarriles, y han roto un poco en el diseño, han roto un poco lo esquemático, han sido más abiertos, más creativos a la hora de crear sus equipos, y eso me gusta, son muy futuristas. ¿Tienes idea de trabajar otros materiales en el futuro? Porque trabajas el cartón, y el cartón es un poco duradero. Sí. Bueno, a ver, hasta ahora yo trabajo con lo que tengo, porque bueno, los materiales están bastante difíciles de conseguir. Cuento en mi casa con un poco de cartulina, y es con lo que estoy haciendo, con lo que estoy trabajando ahora. Están reforzadas con cartón, revestidas con cartulina por fuera, y entonces todas las piececitas y todos los tornillitos y todas estas piezas que se hacen van pegadas por fuera, y eso pegadas con acetato. Cuando el acetato se seca, le da cierta dureza, y eso le da cierta garantía para que pueda ser un poco duradero. Como dije anteriormente, esta lleva casi 20 años, y llevo un tiempo restaurándola aquí en el museo y se ha mantenido casi intacta. Ha sido muy poco la restauración que he tenido que hacer, reforzarle un poco el color, algunas piececitas, sobre todo las barandas aquí que se han partido, pero ha sido bastante duradero. Quizás en un futuro, cuando cuente con madera, cartón tabla, otro tipo de materiales, sí quizás pueda hacerlo con otros materiales también. Me atraían mucho los juguetes, sobre todo que fueran de trenes. Tuve varios trenes de juguetes, al alcance de mi familia, del presupuesto, de cómo podían comprarme. En las tiendas en la década de los 80, el Día de los Reyes, venía el juguete básico, el no básico y el dirigido. O sea, que no se podía comprar solamente que todo fuera trenes, ¿no? Y eso me incomodaba un poco, porque yo veía un tren de juguetes en aquel tiempo, y entonces quería que el básico, el no básico y el otro fueran trenes también. Entonces tenía que escoger un carro, una rastra, otra cosa que me gustaban igual, pero no tanto. Pero quería que todo fuera sobre trenes de juguete. Tuve también unas locomotoras que eran rojas plásticas, que no tenía línea, no tenía vagón, no tenía nada, pero era solamente la locomotora de la máquina, que lo disfrutaba igual también, lo disfrutaba muchísimo. Un vecino que vivía al lado de mi casa me regaló su tren de juguete de cuando él era niño, y me volví loco con ella porque tenía su campo de vía que eran plásticas, tenía su locomotora, tenía su coche cisterna que era verde,
y el furgón de cola. Tenía una estación, tenía un túnel, señalizaciones, un paso a nivel. Y yo formaba un armazón ahí con todos los trenes aquellos, tenían varias escalas, había algunos que eran más grandes, otros más chiquitos, pero bueno, yo iba ensamblando todo eso y hacía un tren súper largo. Y la caja donde venían esos trenes de juguete me gustaban también, era una cosa espectacular, porque traía afuera los dibujos de otros tipos de trenes, la portada de adelante de la caja donde venía el tren de juguete eran unos dibujos muy profesionales de locomotoras, como en un patio ferroviario, con su particular humo, y eso era lo que más le atraía a uno a la hora de adquirirlo, ¿no? Era como un imán, una cosa que te atrae, y más el gusto que uno siente por eso. Tuve una locomotora de lata también, que era la locomotora sola, con todos más o menos sus detallitos, porque en aquel tiempo no venían tan detalladas como vienen ahora. Ahora vienen con muchos más detalles gráficos, con más accesorios, más piezas, que es más llamativo. Y nada, y eso me ayudó a alimentar mi hobby mucho más, aún más todavía, sobre los trenes. Desde mi niñez hasta ahora, la actualidad, siempre no he bajado la guardia por la pasión por el ferrocarril, jamás. Y no pensaré perderlo tampoco en mi vida futura, porque esto es parte de mi vida. Está muy arraigada, muy penetrante en mi corazón y en mi sentido, y hasta en la sangre, y hasta en todas las partes de mi cuerpo. El ferrocarril ha sido algo primordial, fundamental en mi vida personal, artística, quizás en el futuro en mi vida profesional, cuando algún día quizás pueda ser un poco más reconocido y así. ¿Cómo ves el modelismo, o qué es el modelismo para ti en la actualidad? Bueno, el modelismo en la actualidad tiene muchas aristas. Para mí es fundamental en todos los aspectos, ya sea en la parte comercial para vender. Porque ¿Pero no te has dedicado a vender las piezas? No, hasta ahora no he podido vender ninguna. Vaya, no he tenido la oportunidad, no he vendido. No te has enfocado en eso, pero pudieras hacerlo porque tienes muy buena calidad en los trabajos que haces. Gracias. Sí, pudiera venderse. Bueno, hasta ahora no he tenido ningún comprador ni nadie interesado hasta ahora. Pero bueno, nunca las has expuesto con fines comerciales. Claro. Pero pienso que sí, que puede tener todos los intereses por la parte comercial, porque puedes hacerte de un presupuesto, de un dinero, puedes venderla, pero a la vez que la estás vendiendo, aparece el comprador y una persona interesada en tu trabajo, que quizás en un futuro pueda volver a venir a hacerte un pedido, comprarte otro tipo de máquina. También la parte expositiva también es muy provechosa, porque yo lo veo desde el punto de vista para las nuevas generaciones que quieran venir a conocer un poco sobre el ferrocarril cubano y de otros países, por mediación de una pieza de esta o de una maqueta, que cada una tiene su historia. Uno hace un trabajo específico de un equipo específico, y por ahí puedes hacer un escrito sobre este tipo de locomotora, por ejemplo, ¿no? Desde qué año hasta qué año circuló en Cuba, el fabricante, y eso le puede aportar un poco de historia a la persona que esté interesada sobre un equipo específico también, que quiera saber. Entonces yo pienso que el ferromodelismo tiene muchas aristas y puede servir en todo este tipo de intereses, ¿no? En eventos también se pueden exponer, no con fines para vender, pero mucha gente ve tu trabajo y te estás dando a conocer, hay mucha gente interesada por ahí, hay muchas personas que les gusta este medio, el ferrocarril, les interesa el ferromodelismo, pero a lo mejor quizás están ocultas por situaciones personales de la vida y no han podido desarrollarse, personas que tienen habilidades también para poder desarrollar este medio, también los materiales se dificultan, y quizás las exposiciones
permitan a esas personas acercarse a este tipo de trabajo. Le doy agradecimientos al Museo del Ferrocarril por haberme permitido, por haberme abierto las puertas para poder exponer mi trabajo, para poder participar en eventos que han habido aquí y poder exponer mis maquetas, dar a conocer mis maquetas. Y bueno, y a usted también muchísimas gracias por haberse interesado por mi trabajo y por haber sido posible esta entrevista. El mensaje que le puedo enviar a los ferromodelistas, ya sea de aquí de Cuba o del exterior, que traten de alimentar sus hobbies a pesar de las dificultades, a pesar de los problemas que puedan tener, que traten de ir adelante, que conozcan más personas sobre su trabajo, pero no se queden ahí varados, no se queden ahí estancados. Los problemas siempre se vencen, se resuelven. Lo más importante para uno es seguir adelante y hacer lo que le gusta.